Hola, 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 hola. una vez más. Lo que todos quieren escuchar, pero simplemente aún no lo saben. Aquí vamos una vez más. Hola, bienvenidos al podcast una vez más. En el episodio de hoy nos acompaña el doctor José Villa, ingeniero electrónico y doctor en ingeniería con una destacada carrera en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Como experto en Industria 4.0 y director del Grupo de Investigación de Automatización y Control, compartirá sus experiencias sobre la evolución del futuro en esta nueva tecnología. Damos la bienvenida al doctor José Villa al podcast. Bienvenido. Bueno, Cristín y Camilo, muchísimas gracias por invitarme y bueno, muchas gracias a las personas que nos vayan a escuchar y que nos estén escuchando en el podcast. Gracias a usted, profesor, por asistir hoy y brindar todo ese conocimiento que tiene para darnos. Profesor, básicamente para comenzar, quiero que nos comente un poco qué es la industria 4.0, que es el tema que vamos a estar hablando hoy, Ujú. y qué anotación nos puede dar al respecto también sobre la industria Ok. 4.0. ¿Cuál es el objetivo principal y cómo surgió? Eh, Camilo, bueno, tal vez quisiera simplemente comentar que este tema de Industria 4.0 que se ha entendido, que se ha homologado como una revolución industrial, como tal vez una cuarta revolución industrial, que es de donde viene el punto de 4.0, tiene parte de una idea y es de cómo ha ido evolucionando desde lo que conocemos como primera revolución industrial, que ha sido como las principales tendencias desde el punto de vista de automatización y control en industria. La idea de una primera revolución industrial nace a finales del siglo XVIII y que tiene que ver con la introducción de la máquina de vapor en la industria como principal elemento de fuerza, reemplazando pues otros tipos de energía y de trabajo, y que implicó unos desarrollos tecnológicos como lograr el control de velocidad de una forma automatizada en esa época, y que produjo pues todo un despliegue y toda una revolución tanto en la industria textil, en el transporte y en otros elementos de la época. Digamos, esta primera revolución industrial, y pues uno puede en la historia mirar muchos tipos de revoluciones, pero tuvo una evolución importante a finales del siglo XIX con la introducción de la electricidad, y es un poco lo que decimos de la segunda revolución industrial, la introducción de la electricidad como fuente primaria de energía en muchos procesos industriales para resolver una gran cantidad de problemas interesantes de la época. Luego tenemos como una tercera evolución un poco más cercano, y es la introducción de los computadores y de los sistemas digitales en la industria. Sí, eso es lo que llamamos como tercera revolución industrial en términos generales, que es la introducción del computador para reemplazar sistemas electromecánicos, sistemas electroneumáticos, que eran muy presentes en la industria hasta hace varias décadas, por dispositivos electrónicos tal vez un poco más fiables en cierto sentido, con mayor flexibilidad para desarrollar cierto tipo de tareas. Y llegamos como a esta siguiente evolución, que es cómo utilizamos una gran cantidad de desarrollos que tienen que ver con el manejo de los datos, con cómo utilizamos información para tomar decisiones de una manera más rápida, y utilizamos tecnologías que han estado madurándose en las últimas 3 décadas, como Internet de las Cosas, como las herramientas de inteligencia artificial, eh, la manufactura flexible, para llegar a un nuevo estado de desarrollo en la industria en general. Y ese es como el concepto general que hay detrás de Industria 4.0, cómo utilizamos todas estas tecnologías que se han venido desarrollando en las últimas 3 décadas, perfeccionándose en general, para lograr un mayor nivel de optimización en industria, de mejores tomas de decisiones, nuevos tipos de productos, y ese es ese estado de la industria 4.0. Profesor, ya sabiendo esto,
¿Cuáles serían las principales temáticas que englobaría la industria 4.0? Entonces, por una parte, un aspecto fundamental del concepto de industria 4.0, digamos, el tema principal de valor es cómo tomar decisiones a partir de los datos que se generan en planta. Desde que se introdujo los computadores en la industria, pues el tema de recolección y almacenamiento de datos es un tema muy presente, pero la operación siempre ha sido una operación muy del día a día, con los operarios tomando sus decisiones directamente, haciendo automatismos que permitan facilitar la operación, pero el asunto es cómo utilizamos esos datos que permanentemente se están generando para tomar decisiones. Y la primera premisa de valor de Industria 4.0 es que si utilizamos esos datos que se han estado generando durante tanto tiempo en la planta para tomar decisiones, vamos a tener un nuevo valor de optimización o unos nuevos valores agregados en el proceso. Entonces, por una parte está el manejo de datos en sí mismo. Por otra parte, un mayor nivel de integración de los diferentes aspectos de funcionamiento de una planta cualquiera. Es decir, normalmente cualquier optimización de todas maneras está muy centrada en el proceso específico sobre el cual está conectado. Pero si yo puedo integrar lo que está sucediendo en la planta en fabricación con lo que está sucediendo en la parte logística, con lo que es la retroalimentación que recibimos de los servicios postventa y de otros aspectos, el objetivo es que ese nivel de integración de datos entre los diferentes aspectos de una planta igualmente nos lleve a mejores decisiones, a probablemente nuevos servicios que tengan mayor valor para los usuarios de los productos y en general, pues aprovechar estas nuevas posibilidades de integración para tomar decisiones que ahorren recursos, aumenten la vida útil de las máquinas, mejoren las prestaciones de los productos que se realicen. Y esta es como la segunda premisa de valor de Industria 4.0 en general, poder lograr esta integración y poder tomar mejores decisiones a partir de ello. Entonces yo pensaría que esos son como los dos principales aspectos, digamos, de valor que propone esta nueva evolución de la automatización en industria. Vale, profesor. Profesor, ya sabiendo estos dos principales temas de valor, quiero preguntarle, bueno, no quiero preguntarle, quiero que nos dé un ejemplo en el que podamos ver evidenciadas esas dos propuestas de valor que tiene la industria 4.0, porque de pronto ya lo vemos muy a diario o de pronto no lo estamos viendo y quiero que de pronto lo tengamos más en cuenta. Y aparte de eso, luego le estaremos haciendo unas preguntas que tienen relación bueno, el ejemplo que usted nos va a dar y para poder también evidenciar si esas preguntas que nosotros le vamos a hacer, esos conceptos que les vamos a preguntar están en ese ejemplo. Ok, bueno, voy a tratar de poner como dos ejemplos. Uno que no es directamente industria, pero simplemente para exponer como los conceptos generales y de pronto otro más ligado a la industria propiamente de lo que llamamos industria 4.0. Y es cada vez que nosotros vamos, por ejemplo, al supermercado y pasamos, por ejemplo, la cédula o el número de registro que tenemos allí, no, ustedes ven que nos dan unos puntos, pero el objetivo siempre es poder tener información de la persona que ha comprado y con respecto a eso te llegan unas ofertas, por Sí, ejemplo, de productos que de pronto a ti te interesan más, este tipo de cosas. Y adicionalmente, por ejemplo, el supermercado aprovecha para ir renovando sus claro. productos y sus requerimientos a partir digamos, de esta información. El sueño de los logísticos siempre ha sido que llevar esa toma de datos, ojalá lo más cercano a la casa y a la nevera de las personas, que si a ti se te acaba un producto, no sé, por ejemplo los huevos, entonces casi que puedas tener inmediatamente la pregunta de, oye, ¿quieres
¿Quieres tener este producto nuevo, reponerlo o quieres probar uno nuevo? Y ese es como el sueño general de los logísticos. Obviamente llegar hasta ese punto caseros pudiera llegar a ser muy intrusivo, pero si ustedes ven cada vez más se logra que la, el que te está vendiendo o proveyendo un servicio casi que está pendiente encima de ti diciendo, bueno, mire, usted ha comprado estos productos, ¿por qué no prueba este? O ya tenemos, ya nos llegó el nuevo producto que usted siempre está utilizando. Y todo eso parte de tener como información del día a día tuyo y se asume que existe un interés por parte del usuario final precisamente en que a partir de esa información te lleguen ofertas personalizadas, te lleguen información de nuevos productos que tú quisieras poder comprar o cosas así. Llevándolo un poco al tema de industria y de automatización en planta, siempre uno de los ejemplos, pues como o donde se espera que esto tenga mayor impacto es, por ejemplo, en el mismo mantenimiento de los equipos. Si yo tengo un equipo especializado, una máquina, por ejemplo, que se encarga de generar electricidad, por ejemplo, que es una máquina bastante especializada, que está presente en muchos tipos de industria, yo puedo tener la información permanente, el monitoreo de qué es lo que está sucediendo con esa máquina, ¿cierto? Puedo saber qué potencia está generando, en qué condiciones de temperatura, de presión, el nivel de aceite, posiblemente qué tipo de vibraciones está presentando, toda esta información del día a día. Yo no solamente puedo tener la información de esa planta, sino que además el fabricante tiene la información de todas sus plantas instaladas y incluso poder recoger esa información, recoger información de los posibles fallos que se estén presentando de acuerdo a las mediciones, e incluso antes de que tú te des cuenta te pueden estar llamando y te dicen, Alrededor, mira, en esta máquina hemos detectado que posiblemente esté ocurriendo una falla. ¿Por qué no verifica esto para evitar que la máquina de pronto pueda tener un problema más adelante? Se esté desincronizando, está teniendo un problema mecánico, algo está sucediendo ahí. Digamos, este ejemplo que es cómo utilizar la información para poder tomar información mucho antes de que una máquina pueda presentar una falla y de pronto deje un proceso sin energía eléctrica y entonces generar, digamos, lo que llamamos una parada no programada eh, durante largo rato y que tiene una afectación determinada, es una de las ideas principales de lo que busca este tema de industria 4.0 y es, si yo tengo suficientes datos, además, si puedo tener datos que me ayuden de posiblemente otros procesos similares en otras plantas, si yo soy el fabricante de ellos, yo cómo puedo darte el mejor soporte para que mucho antes de que vaya a suceder una falla, yo pueda decirte, mira, este equipo está presentando un comportamiento que posiblemente te va a llevar a una falla y posiblemente sea esto. Verifica esto, hazle un mantenimiento de esta manera y yo poder maximizar el uso de ese equipo y tener la mayor confiabilidad de ese equipo presente. Esto llevado a muchos tipos de procesos industriales y extrapolado digamos, a muchas situaciones de plantas, es un ejemplo de lo que se buscaría, por ejemplo, con la implementación de este tipo de estrategias, que ya se han implementado en muchos tipos de equipamientos, la verdad. Este ejemplo, por ejemplo, de los generadores eléctricos y de los generadores de energía, que son máquinas muy elaboradas y muy complejas, por ejemplo, son así. Si tú tienes estos equipos y el mismo fabricante te está monitoreando el equipo y está comparando el funcionamiento con situaciones que se presentan en otros para decirte cómo podría ser una mejor operación y prevenir una falla mucho antes Vale. de que se vaya a presentar. Y este es como un ejemplo de lo que se busca que suceda en las industrias con este tipo de herramientas de Industria 4.0.
Empecemos con el primer ejemplo que usted nos dio referente de las ventas. Sí. Con ese ejemplo en específico, ¿cómo se vería ejemplificado el control en general? Mira, en ese ejemplo, cuando se trata de una venta no se trata tanto en sí mismo de hacer solo el control, porque, claro, sería muy invasivo inducirte. Creo que va más como para la Cierto, industria, ¿no? sería muy invasivo inducirte a que no, tú tienes que comprar y entonces ya te voy a poner es el producto directamente en la puerta de tu casa sin que tú no hayas tomado una decisión previamente. Pero en este caso, pero aún en ese caso, de todas maneras, el objetivo sí es proveer una retroalimentación directa del usuario hacia el que provee este servicio del producto. ¿Sí? En control hay un concepto básico que es la retroalimentación, es decir, que tú puedas tomar decisiones a partir de lo que está sucediendo directamente en la salida del proceso. En este caso, la salida del proceso puede ser sencillamente que haya disponibilidad de un producto. Y como yo quiero que haya disponibilidad del producto, pues la decisión que se toma es de acuerdo a la disponibilidad de ese producto en tu casa, pero puede ser en la misma góndola del supermercado. Entonces yo tomo una decisión de cómo planifico mi adquisición de ese producto o mi reemplazo de él. Entonces, desde el punto de vista de control, claro, es una concepción un poco más general de control. Es efectivamente cómo tomo la decisión de qué es lo que voy a hacer para actualizar la cantidad de ese producto o su reposición a partir de la disponibilidad real del producto, en este caso en el supermercado, en la góndola del supermercado y sus Claro. existencias en el almacén. Ok, ¿y cómo introduciría la automatización? Y en este caso, entonces, ¿en qué consiste la automatización? Porque la reposición hay que hacerla siempre, ¿cierto? Ujú, Entonces, hacerlo manualmente ujú. sería que una persona sencillamente vaya y esté mirando a ver cuál es la cantidad de producto finalmente que hay, haga como el inventario, ya sea diario o semanal o mensual, y tome la decisión manualmente de decir, bueno, voy a llamar al proveedor a ver si tiene este producto disponible y ya. ¿Qué es automatizarlo? Automatizarlo es, si yo Ujú. sé, si yo tengo este producto codificado, como está en las grandes superficies o en los grandes supermercados, entonces claro, yo ya sé que cada vez que este producto pasa por mi máquina registradora es un producto que ya salió. Eh, Eso me va descontando automáticamente en mis existencias y entonces yo cuando llegue mi existencia en un valor determinado automáticamente puedo eh, enviarle la información al responsable de hacer los pedidos de que efectivamente haga el pedido de ello. O incluso más automatizado es generar una orden de solicitud de compra Ujú. directamente al proveedor si sé que es un producto que voy a tener y que siempre voy a tener salida directamente. Entonces la automatización lo que busca de alguna manera es eliminar como los pasos que manualmente haría una persona y que lo que buscaríamos es que ya haya menor intervención de las personas, sino solamente cuando realmente hay que tomar una decisión específica. Por ejemplo, si efectivamente hago la compra, o que verifique el precio del Claro. producto y si el precio del producto es razonable para ello, o si de pronto es un producto que tuvo una venta muy baja, si voy a seguir pidiéndolo o más bien hago otro trato con el proveedor, que sería más bien, que sería una decisión más adecuada para la persona en vez de estar teniendo a esa persona haciendo inventario todos los días de si los productos si están, si hay suficientes, y más bien que la persona pueda centrarse en analizar y tomar las decisiones que realmente no puede o no es deseable que toma una máquina en particular o un algoritmo en particular. Entonces, por ejemplo, en grandes superficies lo que se busca es poder reducir estas operaciones que podrían tomar mucho tiempo, que requerirían que las personas dediquen tiempo a tareas que pudieran ser más fácilmente automatizables y que las personas puedan tomar, sencillamente centrarse en utilizar su tiempo para
hacer las decisiones que realmente les toca, mirarla, hacer como eh, eh, contactar a los proveedores, negociar mejores precios y ese tipo de tareas que son tareas más cualificadas y más Vale. interesantes para la persona que está al frente de ese proceso. Una pregunta, ya os estaba hablando de todo eso de la automatización que evita que nosotros, digamos, tengamos que tomar pasos y que eso se hagan solos. Yo he visto mucho programas, por ejemplo, de Microsoft 360, donde se ha visto que uno puede armar como flujos de trabajo. Sí. ¿Eso se aplicaría a lo mismo? Sí, de hecho, Office 365 tiene una herramienta que se llama Automator, ¿cierto? Que es precisamente para crear flujos de trabajo específicamente, que el objetivo es ese, Ujú. que si tú ya sabes un procedimiento que siempre va a ser sistemático, repetitivo, que implica un paso ordenado de elementos que van de un programa a otro programa con un archivo que ya sabes qué es lo que vas a, cómo se va a llamar ese archivo y esto. Entonces, tú no tengas que hacer esa secuencia tú mismo, sino que el, la herramienta de automatización efectivamente te puede hacer el flujo de trabajo y automáticamente hacer ese proceso. De tal manera que uno no sea, o sea, la persona no tenga que permanentemente estar utilizando su tiempo para esa tarea repetitiva, sino tal vez más para la parte inicial y la parte final, datos iniciales y luego el resultado final, si es lo que te interesa tener para ello. Y ese es un ejemplo, por ejemplo, de un tipo de automatización pues que ahora se está trabajando mucho, que es toda la automatización de procesos organizacionales y que puede ser incluso fácilmente llevadas a la casa, ¿sí? A las tareas repetitivas de lo que cada uno hace en su oficina y otras tareas. ¿Usted consideraría que el uso de la automatización, por ejemplo, el que le acabo de explicar ahora mismo en específico de Automator, es algo que se puede aprender fácilmente? O sea, digamos, cualquier persona sin discriminación de profesión pudiera aprender y de pronto hacer automatizaciones, y si nos pudiera dar un ejemplo de ellas, por ejemplo, en específico del uso de Uh-huh. de la aplicación de Microsoft. Lo que buscan muchas de estas herramientas realmente es poder hacer eso posible para cualquier persona. O sea, por ejemplo, el ejemplo que tú me pones, realmente eso se puede hacer de muchas maneras, ¿cierto? Pero, claro, muchas maneras posiblemente requieran como conocimientos específicos y capacidades, tal vez un poco de programación de la persona que está al frente de esto. Pero lo que buscan cada vez más estas herramientas es que que una persona no tenga que tener un conocimiento tan especializado para hacer que funcione, ¿sí? Y de hecho, lo último que vimos, por ejemplo, con ChatGPT el año pasado y el año antepasado, realmente la principal evolución no es como tal la herramienta de procesamiento del lenguaje natural, y esto que sí es muy elaborada y que es muy interesante y que obviamente ha avanzado mucho, pero lo más, digamos, lo más relevante que ocurrió es que esto estuviera disponible para cualquier persona. O sea, que cualquier persona pudiera sencillamente crear su cuenta y empezar a utilizar herramientas que usualmente solamente en principio han estado disponibles para personas que saben un poco de programación, utilizan los bloques de entrenamiento para crear como ya los sistemas entrenados y poder tener pues una aplicación directa sobre ello. Entonces, lo que ha estado sucediendo y lo que hemos estado viendo con esto es sobre todo ese objetivo que es hacer que estas herramientas que antes requerían como mucho trabajo técnico por debajo estén cada vez más disponibles para un usuario final y que efectivamente la persona tenga que tener pues solamente como los conocimientos que realmente necesita para poder interpretar y hacer uso de este resultado. Eh, esto que tú, bueno, esto que tú dices, por ejemplo, de automática, es un ejemplo interesante, es decir, cada vez más personas en la medida en que aprendan a utilizar estas herramientas sencillas, entender como lo básico y los pasos que necesita conocer, pues va a poder cada vez más utilizar estas herramientas sin necesariamente tener que tener conocimientos específicos ni de programación, ni ser
pues una persona tan cercana a la ingeniería de sistemas o algo así, sino un usuario final. Ese es el objetivo final de esto. Para profesor. Ya, ok. Pero, por ejemplo, usted dice que al principio en realidad estas aplicaciones sí están ya como codificadas para que sean fácil para interpretar la interacción usuario-aplicación. Pero han habido casos en los que de pronto también es importante también aclarar que este tipo de aplicaciones a veces se encuentran en inglés. Y por lo menos un colombiano que el colombiano promedio no habla el idioma, sería un poco más complicado que intenten o se apropien este tipo de tecnología que realmente sí están disponibles, pero de pronto este pasaje del idioma sí pudiera complicarle el uso de este tipo de aplicaciones. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto o qué otro tipo de aplicaciones que se encuentren en español pudieran ser útiles también para su uso, de por lo menos de personas de habla de habla Hispana, español latina. latina? Sí, sí, claro que sí. Dicen, bueno, y hay dos cosas. Primero, reconocer que de todas maneras, todo esto son tecnologías que se van desarrollando y que cada vez pues más tenemos más proveedores. Aquí hay dos aspectos. Lo primero es que hay muchas oportunidades en este momento para que nosotros mismos, me refiero a nosotros como sociedad, por ejemplo, como colombianos, en nuestro contexto, hayan empresas que puedan proveer servicios, por ejemplo, que estén orientados, por ejemplo, a proveer eso, a que sea más fácil para personas, por ejemplo, que no tengan tanto dominio del idioma inglés y sí pueda desarrollar una aplicación, por ejemplo, en español. Entonces, en este momento lo que hay es muchas oportunidades para que efectivamente se puedan generar mejores herramientas, más fáciles de utilizar, con mayor utilidad y mejor contexto con respecto a una sociedad como la nuestra y esto. Lo segundo es que, claro, por, pues, por fortuna, tal vez para nosotros, el español es un lenguaje que tiene un número muy importante de hablantes y eso ha hecho que muchas de estas tecnologías que normalmente se desarrollan en países que, que normalmente, mejor dicho, que normalmente se desarrollan en inglés o Sí, total, en en otros inglés. idiomas, pues Ujú. las mismas compañías sí están interesadas en tener usuarios que hablan, por ejemplo, solo español y por eso tú ves que muchas de estas tecnologías salen primero en inglés, pero también están disponibles en español con un corto tiempo de desarrollo. Eso tiene que ver con el hecho nuestro de que la población hispana en el mundo, pues, o de habla hispana en el mundo, pues es significativo y por lo tanto es un mercado interesante. Pero más allá de eso, porque eso es, digamos, es un aspecto muy situacional, lo que sí es cierto es que eso también es una oportunidad para nosotros para coger estas tecnologías y ofrecer nuevas soluciones, pero adaptándolos a nuestro contexto y adaptándolos a lo digamos, a este entorno nuestro, en donde las personas pues no tengan que obligatoriamente pues dominar pues un segundo idioma y esto, sino que podamos hacer uso de estas herramientas en nuestro propio idioma. Ok. Volviendo a los ejemplos que estábamos hablando anteriormente, un poco más hablando del ejemplo de la industria, me gustaría que nos hablara un poquito más de lo que vendría a ser IoT en este caso, o si nos lo puede explicar también para el primer ejemplo, no hay problema. Ok. Bueno, en el tema de Internet de las Cosas y pues ya la aplicación, lo que se ha llamado Internet de las Cosas en la industria, ¿sí? Como concepto general, el objetivo de Internet de las Cosas en la industria efectivamente es poder resolver varios tipos de problemas que tienen que ver con la adquisición de datos, o sea, tomar datos de una forma automatizada de ciertas variables, poder integrarlos a la tecnología industrial y que pues, esta pueda ser utilizada para tomar decisiones, como la premisa de Internet de las Cosas. Claro, Y aquí quisiera hacer pues como un pequeño, un, como un pequeño paréntesis respecto entre lo que es IoT originalmente y lo que es Internet de las Cosas en la industria.
el tema es que en industria hace mucho tiempo se mide en planta directamente, ¿cierto? Y hay arquitecturas bien definidas, hay estándares, hay protocolos, Sí, y el tema en general de industria ha sido que esto que hizo parte como de la revolución de la introducción del computador en la industria, pues estuvo primero, pues por un, ¿no? Tiene de base un primer problema que es cómo medir y tomar datos de la planta y del proceso y cómo actuar sobre el proceso adecuadamente. En ese sentido, a veces cuando hablamos de Internet de las cosas en la industria, pues decimos, bueno, pero es que en la industria ya se resuelve el problema de medición, hay instrumentación, hay actuadores, hay estándares y ese asunto. Un poco contrario a lo que sucede pues en lo que normalmente hablamos de Internet de las cosas cuando decimos, no, es que vamos a aplicar Internet de las cosas, por ejemplo, en agricultura, pues claro, el objetivo allí es desarrollar todas estas herramientas que implican desde coger el sensor, llevarlo a un nodo de medición, transmitir estos datos a un computador central o claro, llevarlos un nodo en donde finalmente se pueda llevar a una computación en la nube y utilizar algunos datos adicionales para tomar decisiones. En industria, de alguna manera, digamos, esa infraestructura inicial tiene ya unos estándares y unas herramientas bien definidas. claro, ¿Qué pasa de todas maneras entonces en el contexto de Internet de las cosas de la industria? Entonces, lo primero es el hecho de que muchos de estos estándares industriales se han desarrollado bajo unas premisas y lo que ha ocurrido es que estas nuevas herramientas de Internet de las Cosas han generado soluciones alternativas en paralelo para resolver este mismo problema de tomar mediciones variables, llevarlos en forma segura a ya sea a un computador, a un servidor o a la nube para hacer almacenamiento de datos y luego a partir de esos datos yo agregarlos con otras fuentes de datos y analizarlos y tomar decisiones que vuelven a la empresa. Parte de lo que ha intentado hacer algo que se llama Internet de las Cosas en la industria es precisamente tratar de compatibilizar un poco estos dos herramientas que coexisten y que pueden coexistir para diferentes problemas de industria. Es decir, no todas las mediciones necesariamente tienen que obedecer a una arquitectura clásica, pero sí es muy deseable que cualquier cosa que se haga en la industria respete de todas maneras unos protocolos y unos estándares de diseño que tienen como objetivo asegurar la confiabilidad y funcionamiento de las operaciones en la industria. Entonces, en Internet de las Cosas en la industria, buena parte del trabajo que se ha hecho es cómo introducir estas nuevas herramientas que llevan estos datos a conceptos realmente novedosos como es todo lo de computación en la nube, con analítica que se desarrolla no necesariamente en sitios, sino con, con servidores que uno puede tener externos a la industria y pagar solamente por el uso de cómputo y de almacenamiento que uno requiere en un momento dado y hacer pruebas de ello y cómo hacerlo compatible con toda esa tecnología industrial que ha madurado y se ha desarrollado en 30, 40, 50 años de desarrollo en este asunto. Y allí hay entonces unas nuevas potencialidades y se ha trabajado mucho precisamente en cómo estos, digamos, se pone énfasis entonces en ya no los datos solo para la operación, sino cómo se agregan con otros datos para hacer mejor análisis y tomar decisiones ya desde el punto de vista industrial, como el ejemplo de poder agregar datos de diferentes máquinas que están ubicadas en diferentes procesos industriales, pero que dale, cumplen de alguna manera una función parecida, como el caso de los generadores eléctricos, y a partir de ello agregar esa información para decir, bueno, mire, yo con lo que sucede en una planta, yo puedo mirar si eso posiblemente vaya a suceder en otro proceso y avisarle al dueño, darle consejos acerca de cómo podría evitar una falla o cómo podría mejorar su proceso. claro.
Profesor, ya que estamos acá cerquita a esta temática, ¿cómo nos podría introducir el tema de inteligencia artificial? Bien, en inteligencia artificial ahí pues se ha venido trabajando pues de muy diferentes maneras. Lo primero es que inteligencia artificial como tal no es algo tan realmente nuevo en la industria. Muchas de estas herramientas ya han venido trabajándose de diferentes maneras. Por ejemplo, ha sido muy clásico el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial para hacer detección de no conformidades en Claro, plantas, ¿sí? Utilizar, por ejemplo, imágenes para hacer control de calidad y eso normalmente se utiliza utilizando herramientas o se ha desarrollado utilizando herramientas de inteligencia artificial que utilizan, por ejemplo, redes neuronales para hacer detección de patrones. Lo mismo que para hacer procesamiento automático de letras y números que se utilizan luego para resolver algunos problemas de automatización y en esto. En inteligencia artificial en industria lo que sí hemos visto pues es unos retos interesantes porque vale, se ha venido probando de diferentes maneras. Uno de ellos, por ejemplo, es poder tener suficientes casos de entrenamiento, por ejemplo, para tratar de hacer detección temprana de fallas, ¿sí? Pero para ello uno necesita tener suficientes bancos de datos que le permitan a uno poder como claramente establecer qué tipo de comportamientos se ven traducidos normalmente en un tipo de falla determinado, que eso es una de las utilidades de este tema de inteligencia artificial. Y otras herramientas, cómo irlo utilizando sobre todo para hacer predicción de comportamientos, para encontrar tendencias en los datos que nos puedan llevar a entender mejor lo que sucede en el proceso y utilizarlo como herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Y aquí es donde vale. Pero eso ya se venía desarrollando antes, ¿no? O sea, eso que usted cuenta de uh, la predicción del comportamiento y demás con herramientas estadísticas, con herramientas ¿cierto? O estadísticas sea, si y mal no estoy. Hay una estadística, sí, se llama estadística así es, predictiva y creo que se dedica específicamente como a eso. así es. Y en predicción de datos existen como dos mundos paralelos, por llamarlos así. Por una parte están todas las herramientas estadísticas, como tú dices, que son Ujú. predictores que se ajustan también, ya sea con modelos lineales, no lineales, bayesianos, etcétera, que tienen como un objetivo poder poder generar como entendimiento y comprensión sobre lo que está haciendo en el proceso y lo que está sucediendo. Y estas herramientas más clasificadas dentro del ámbito de inteligencia artificial como redes neuronales, aprendizaje profundo, que también está asociado a redes neuronales y otros, las mismas de lógica difusa que tienen como objetivo poder emular el comportamiento del proceso y poder servir para tomar decisiones. Como Christine decía, esto no es realmente algo tan nuevo en la industria, pero ¿cuál es como la oportunidad que se abre hoy en día de todas maneras? Y es lo que hace nuevo, por ejemplo, ChatGPT y todo esto es la facilidad de uso. Tratar de que estas herramientas sean cada vez más fáciles de usar para un usuario final, que de todas maneras en industria tampoco necesariamente el usuario final es alguien que se va a sentar a programar o que se va a sentar a hacer un desarrollo en lenguaje de bajo nivel, sino que va a querer poder tener cada vez herramientas de más alto nivel en donde lo que yo quiero decirle es el tipo de problema, probar diferentes tipos de algoritmos que ya estén listos para su uso y evaluar si el resultado que obtengo con ello es algo razonable, algo interesante y que sea fácil de mantener y que sea fácil luego de tener. Lamentablemente una de las dificultades que clásicamente hemos tenido en muchos tipos de aplicaciones en la industria no es porque no funcionen inicialmente, sino porque funcionan, pero se vuelve difícil el mantenimiento de ellas. Es decir, uno necesita como un experto para que constantemente esté entrenando los modelos, esté filtrando los datos
nuevamente y reentrenando para que se vaya ajustando a los cambios propios del proceso. Y el objetivo es cómo hacer que ese proceso sea más fácil de realizar por un operador o por un ingeniero de planta y que requiera no tanto un experto específico de ellos, sino alguien que se entrene en las herramientas y que fácilmente pueda llevar a cabo las actualizaciones que se requieren permanentemente. Y esto es también lo que de alguna manera va a suceder, por ejemplo, con la introducción de todas estas herramientas como el ChatGPT y todas estas en las organizaciones, y es que van a ser mantenibles y sostenibles en la medida en que las personas puedan entender cómo funcionan inicialmente bien, pero sobre todo cómo se van actualizando y cómo cada vez esas aplicaciones sencillamente la misma persona que opera el mismo empleado de oficina, la misma secretaria, los pueda utilizar y pueda sencillamente saber qué tiene que hacer cada vez que necesita una actualización o un mantenimiento de este tipo de herramientas. Como nos sucede en el Word, ¿cierto? O en el Excel. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros no tenemos que estar detrás de la programación, simplemente sabemos que se actualiza cada cierto tiempo, corrige los errores de, no sé, de seguridad, de estabilidad, lo que reportan los usuarios. Lo hace solo, no hay necesidad de que nosotros estemos constantemente haz esto, y más si de pronto la persona no tiene el conocimiento. Exacto, y uno lo que ve es que un problema que antes uno había reportado ya se pudo solucionar y uno sigue utilizando la herramienta. En la medida en que uno llegue como a ese nivel Claro. como de sostenibilidad de funcionamiento, es que hace que al final estas herramientas tengan una vida larga y un uso largo por parte de los diferentes usuarios. Claro, así es, y al mismo tiempo que sean acogidas por ella. Teniendo en cuenta esto, ¿qué avance usted podría destacar? O sea, sé que nos ha hablado de diferentes avances, de cómo ha surgido la industria 4.0, pero ¿qué avance usted podría destacar de ella? Bueno, Que usted diga, esto ha cambiado. en particular en Industria 4.0, lo primero que quisiera destacar es que los cambios en la industria siempre son lentos, por muchas razones. De Okay. hecho, ustedes van a una industria y van a encontrar que conviven tecnologías nuevas, recién salidas del mercado, con tecnologías de hace 10, 15 años, 20 años. Es porque los procesos, Sí, eso se ha Sí. visto. por muchas razones, la verdad, y tiene que ver con el hecho de que no es fácil hacer cambios en procesos industriales, ¿sí? No es que yo pueda sencillamente hacer un cambio en un computador y el sistema operativo y ya todo funciona. No, me toca ver, muchas veces toca ser muy cuidadoso, a veces cambiar solo la actualización del sistema operativo puede que deje inoperante una parte del proceso. Eso obliga a que en términos generales en industria las cosas tengan que ir un poco más lento, ¿cierto? Tiene que, por la misma complejidad de los procesos, el hecho de que cada proceso en sí mismo tiene sus particularidades y esas particularidades en cada caso tienen que tratarse muy bien para evitar pues, que un proceso salga de funcionamiento. Y, y esa realidad hace que en industria las cosas tengan que ir un poco lentos, que tecnologías nuevas tengan que convivir con tecnologías de hace años. Pero sí hay varias cosas que definitivamente han empezado a evolucionar. El primero de ellos, creo yo, pues que es un cambio importante, es la percepción con respecto a algo que es la ciberseguridad. Aunque no es algo tan fácil de manejar, hace 10 o 15 años el tema de ciberseguridad desde el punto de vista del entorno de operaciones industriales era un tema muy relegado. ¿Sí? Casi que había una separación directa entre lo que eran los procesos de operación y automatización industrial y todo lo que tuviera que ver con tecnología de información en la organización. De hecho, en la mayoría de las cosas, ¿Y cómo se han compaginado hoy en día? en la mayoría de las cosas eran dos mundos completamente diferentes, separados, incluso Ujú. aislados físicamente, y no existía sobre todo tanta conciencia de que en algún momento eso tenía que unificarse de alguna manera. En este momento, y ya pues, por muchas situaciones que se han presentado, y eso en este momento
existe una evolución muy significativa a tener claro de que este mundo de tecnología e información tarde o temprano entra al mundo de tecnologías de operación, que es como normalmente llamamos a todas las tecnologías que son de planta y de proceso, y que esto incluye que hay que adecuar los procesos, por ejemplo, para que sean ciberseguros, entendiendo pues la ciberseguridad como un conjunto de métodos y técnicas de muy diferentes aspectos para asegurar que toda operación sea confiable bajo diferentes aspectos. Entonces, uno de los aspectos que sí ha ido evolucionando mucho es precisamente cómo se adecuan las tecnologías y las herramientas que tenemos en planta, por ejemplo, para que eh, digamos, esta unión con los aspectos más organizacionales y tecnologías de información se lleve de una Bueno, mejor manera. Esto ha sido una evolución que en los últimos años se ha un poco dado más a la fuerza y que ha permitido para poder permitir otros aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que muchas herramientas nuevas que se están desarrollando que antes solamente eran específicas para la industria, ahora en este momento empiezan a desarrollarse para un amplio espectro de soluciones. Y esto implica que sea más fácil para pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, tener acceso a herramientas de automatización de sus procesos a un costo un poco más asequible y más razonable para los presupuestos de una pequeña y mediana empresa, y de esta manera poder llevar estas herramientas de tecnología a empresas que tienen pues, problemas un poco más sencillos, más básicos, con presupuestos no tan altos y que puedan resolver sus problemas de automatización de una claro. mejor manera. Y de esa manera hemos visto cómo diferentes tecnologías empiezan a ingresar ya a diferentes tipos de plantas que antes no tenían estas posibilidades. Claro, profesor. Yo quería introducir otro tema, no sé si usted nos puede también hablar un poquito de él, y es un poco de la industria 5.0, porque quiero que de pronto denotemos varias cosas más adelante y quería que nos comentara un poco de ella y cuál es su principal diferencia con la industria 4.0. Sí. La industria 4.0 y de pronto por la misma modo como se desarrolló, siempre puso mucho énfasis en el tema tecnológico, ¿cierto? La introducción de nuevas tecnologías que se venían desarrollando al servicio de la industria. El objetivo en industria o esta evolución que ha aparecido como industria 5.0 lo que dice es, bueno, pero tratemos de tener en cuenta de que de todas maneras en el corazón de estos procesos están las personas y por lo tanto de alguna manera hay que reformular algunos conceptos, evolucionar un poco estas herramientas para tener en cuenta de que finalmente en el centro están las personas. Y como en el centro de esto están las personas, entonces lo que dice Industria 4.0 es, les pongamos, entonces actualicemos como todas estas herramientas para tener en cuenta de que esto sin las personas no funciona, sin que haya unas personas que estén recibiendo esta tecnología, que se estén actualizando y esto, pues no vamos a avanzar en eso. Es un poco, eh, ha sido, puede ser un poco controversial simplemente en el sentido de que, claro, en el corazón de cualquier revolución están de todas maneras las personas. Entonces pero lo que se ha hecho en Industria 4.0 e Industria 5.0 en particular, los que han sido muy defensores del término, es poner de relevancia esto, poner de relevancia el hecho de que para que esto tenga alguna probabilidad de éxito y pasa porque las personas se entrenen, reciban la tecnología, se adecúen a la tecnología, sepan cómo utilizarla y cómo mantenerla. Y al final, pues esto tendrá éxito solamente en la medida en que las personas que están a cargo de esto en las diferentes industrias efectivamente puedan recibirla, adoptarla y darle el soporte respectivo. Y ese es como el énfasis de Industria 5.0. Vale, vale, profesor. Bueno,
siguiendo hablando un poco de la industria 4.0, eh, ¿usted cree que la industria 5.0 eh, opaca a esta industria 4.0 o la realza o están trabajando conjuntamente para llevar toda esta tecnología que ya tenemos, o toda esta tecnología que está surgiendo, enfocarla al ser humano y no dejarlo aparte como muy bien este concepto está tratando de, de enfocar toda esta tecnología? Sí, pues que bueno, lo que sucede es que más que opacarlo, los que han sido como defensores y han propuesto este tema de industria 5.0 lo que dicen es, bueno, realmente nuevo, como tal en industria 5.0 no hay. Lo que pasa es que sí es muy importante darle la relevancia a las personas, ¿sí? Y, y por lo tanto hay que tener en cuenta de que cualquier proceso de transformación que vayamos a realizar es importante que tenga buenos procedimientos, procesos y metodologías con respecto a las personas que lo están recibiendo y que son responsables de mantenerlo y usarlo. Entonces, algo que es muy importante en Industria 5.0 ha sido precisamente como darle esa relevancia y ese valor a todos los procesos que tienen que ver con las personas en las diferentes etapas de implementación y de transformación que implican la industria 4.0. Entonces, en este sentido, pues es como natural poder decir, estas herramientas sí, ya sabemos que existe Internet de las cosas, que existe inteligencia artificial, se van a ir desarrollando, se van a ir puliendo, vamos a ir viendo cada vez más nuevas, nuevos resultados con respecto a esto, nuevos productos, nuevos servicios, pero sencillamente pongámosle atención al hecho de que esto tiene que hacerse bien con las personas y por lo tanto no es solamente un desarrollo tecnológico en sí mismo. Entonces, ese es como el punto interesante con Industria 4.0 y en ese sentido realmente es muy natural el asunto. Es decir, al final cualquier tecnología tiene que tener en cuenta las personas que lo van a usar y que le van a dar el soporte. Y las personas además deben verse reflejados en qué ventaja tiene utilizar esto para ellos, ¿sí? Porque finalmente el éxito de cualquier tipo de tecnología es que las personas realmente sí lo quieran utilizar. Si las personas tienen el sentido, el sentimiento de que es que van a ser reemplazadas por estas Claro, tecnologías o que más adelante se van a quedar sin trabajo, pues sencillamente no va a funcionar este tipo de cosas. Entonces, eh, creo que es una evolución natural de los conceptos propios de Industria 4.0 y naturalmente se va a desarrollar de esa manera. Curiosamente, no he visto tanto como que el término haya estado reemplazando el de Industria 4.0. No sé si de pronto más adelante lo veamos como más. Tal vez lo que sí se ha hecho más relevante es que el mismo discurso de Industria 4.0 se ha ido cada vez más refinando para tener en cuenta de que al final esto ante todo es una transformación de las personas, de una misma cualificación de lo que se espera que la persona vale. haga en su rol, en la industria, en el proceso que está realizando y obviamente en este rol, cómo es que cómo es que cada uno de pronto también evoluciona y cada uno va adaptando y va cambiando como la Claro. forma de hacer las cosas y su forma de proceder y obviamente después pues las decisiones que toma en su industria o en su lugar de trabajo. Sí, siempre se evidencia el cambio, ¿cierto? Bueno, ya saliéndonos un poco de la industria 4.0 y entrando en el Internet de las cosas, nos gustaría saber cuál es su experiencia en este campo y cómo fue que usted llegó a trabajar en este ámbito. Bien, bueno, en Internet de las cosas pues es muy cercano de todas maneras al tema de automatización y al tema de electrónica. Nosotros en la universidad participamos en el año 2015 en una convocatoria que hubo del Ministerio
de en Colciencias, que ahora es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y del Ministerio de TIC, para conformar un centro de excelencia y apropiación en Internet de las Cosas. En ese momento se desarrollaron dos centros de excelencia en el país, uno en Internet de las Cosas y otro en Big Data. Y nosotros participamos en el de Internet de las Cosas, cuyo objetivo ha sido principalmente poder hacer apropiación de tecnologías de Internet de las Cosas y hacer transferencia tecnológica hacia la sociedad, que pudiéramos apoyar los diferentes esfuerzos que está realizando la sociedad en adoptar este tipo de tecnologías. Y fue un poco de esta manera como nos involucramos de una manera mucho más directa en todo el tema de desarrollo tecnológico que implicaba Internet de las Cosas, y, y fue así pues como terminamos pues involucrándonos de una mejor manera sobre esto. Haber hecho, digamos, participado en este centro de excelencia y apropiación, de todas maneras nos dio pues la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de industria, con diferentes tipos de problemas, pero también entender un poco las implicaciones que hay cuando este tipo de tecnologías se están desarrollando, ¿así? Y, y allí pues hemos logrado tener pues una experiencia muy interesante con respecto a este tema. Ok. ¿Usted podría compartir, por favor, algunos de los tipos de aplicaciones o industrias que se encuentra mayor beneficio en la implementación del Internet de las Cosas hoy en día? Mira, en Internet de las Cosas, pues he esperado que tenga un impacto en muchos tipos de industrias, indudablemente en industria de procesos y en automatización, pues como hemos venido hablando con el tema de industria 4.0, se espera pues que tenga un impacto mayor, pero en muchos otros aspectos se espera que tengan impacto. Por ejemplo, en el mismo tema de cuidado de la salud. Si cuidado de la salud es un tema en que se ha visto beneficiado grandemente de todas las tecnologías que se han desarrollado en Internet de las Cosas. Lo vimos, lo alcanzamos a ver un poco con los efectos de la pandemia por efectos del COVID-19, eh, por la saturación que hubo significativa en los servicios de salud y la necesidad que hubo en este momento de poder desarrollar herramientas de monitoreo de los pacientes que no estaban tan graves, tan críticos, pero que sí necesitaban cierto tipo de monitoreo y seguimiento en sus casas, eso es como un tipo de aplicación importante. Hemos visto cómo en estos años de todas maneras se han desarrollado muchas herramientas precisamente para el cuidado de la salud. Entonces ustedes compran ahora el teléfono inteligente que tiene un medidor de oxígeno y un medidor de pulso para que darle a las personas algunos consejos acerca del cuidado de la salud o del ejercicio que pudieran hacer cada día o de las rutinas que sería deseable que hicieran y el seguimiento que se hace para ayudar un poco a mantener la salud. Y en este momento pues se han desarrollado una cantidad de soluciones importantes que buscan sobre todo mejorar un poco el seguimiento de personas que no es que requieran una atención médica crítica, pero que sí requieren algún tipo de seguimiento. Personas que sufren diabetes, personas que sufren problemas eh, cardiocirculatorios, que es un tipo de problema pues, muy común en nuestro tipo de sociedad. Entonces, claro, si tú tienes una herramienta que le permita al menos hacer seguimiento a la persona, de si es posible la presión arterial, del pulso cardíaco, y eso un sistema simplemente puede monitorear y avisarle al médico cuando un paciente, por ejemplo, tenga una condición que probablemente requiera un poco más de atención. Y allí ha habido una evolución y un gran trabajo sobre esto. Otra área completamente diferente
al tema de la salud y en lo cual se ha esperado que el Internet de las Cosas tenga un alto impacto es en todo lo que tiene que ver con agricultura Sí, y, y otras herramientas. Agricultura es un tema muy retador, ¿sí? No es fácil introducir tecnología en nuestro tipo de empresas agrícolas o fincas. Y precisamente uno de los trabajos importantes que se han ido haciendo es precisamente cómo introducir este tipo de tecnologías, por ejemplo, para ayudar a que los granjeros, a que los campesinos puedan tomar mejores decisiones con respecto a sus cultivos, hacer mejor seguimiento a sus cultivos de tal manera de que puedan tener mayor productividad en estos cultivos, menor uso de cantidad de agua ujú, potable, que es un tema crítico para la sostenibilidad, pues, y para nuestro desarrollo sostenible, que es cómo hacer lo posible por minimizar la cantidad de agua que actualmente se utiliza en agricultura y este tipo de aplicaciones. Y en este sector se espera pues que haya un impacto importante en estas aplicaciones. Y aquí en Colombia pues ha habido mucho trabajo en este tema. Otra aplicación es el tema de logística. Lo hemos estado viendo ya con todo lo que son empresas de transporte, tanto a nivel de ciudad como a nivel intermunicipal y a nivel nacional. Ustedes ven que ahora uno le envían un código y usted mete ese código en la página de un envío cualquiera y ahí le dice en dónde en teoría está su, su paquete y cuándo se lo van a entregar. Y esta información pues se utiliza para muchas cosas, no solamente de cara al usuario final, sino en el manejo de la flota de transporte, en la optimización de los recursos, en el mismo control y seguimiento que tiene la empresa con respecto a, a sus flotas. Y lo hemos visto en nuevos productos, por ejemplo, como ahora que ustedes piden el taxi o bueno, cada uno pide un taxi y entonces uno ve en dónde va el taxi exactamente y cuándo va a llegar. Entonces, eso todo, y también el usuario dueño del taxi tiene otra información adicional, sabe cuántos kilómetros ha recorrido el carro, cuántas veces ha tanqueado, qué tipo de mantenimiento se le ha hecho y otras informaciones. Eh, en logística, el tema logístico pues tiene un impacto muy importante porque de todas maneras aquí en Colombia, por ejemplo, todo el sector automotriz es el gran consumidor de, de energéticos, por lo que implica pues el consumo de combustible a nivel general de país y por lo tanto cómo optimizar y reducir estos consumos hace parte importante del manejo pues, o de los impactos que se espera pues que tenga el uso adecuado de estas herramientas en el seguimiento de flotas de transporte, que corresponde pues a equipamientos significativos. Desde el punto de vista de logística ya de sí, paquete. productos, de un poco de lo que hemos venido hablando de esa idea general de poder llegar incluso a la casa, ustedes ven que incluso hay Ujú, neveras que sí, con algo de internet de las cosas y esto que básicamente lo que hacen es que conectan los dispositivos caseros como la nevera a internet para compartir información que tiene que ver con no vale. solamente con el uso de los equipos, sino con el contenido mismo. Si efectivamente la nevera está vacía, si bueno, si algunos productos están disponibles y cómo pueden utilizarlo para, tener, para tenerlo. De hecho, hasta el aire acondicionado ahora tiene una conexión a Internet para que uno pueda, si quiere, prenderlo en forma remota y si se te quedó prendido, pues que puedas apagarlo también en forma remota utilizando conexiones de Internet y allí pues hay un potencial de aplicación en aplicaciones orientados más hacia la automatización en casa y cómo utilizar estas herramientas para ello. Y hemos visto aquí en Colombia aplicaciones, pues en algunas ciudades, en particular Medellín y Bogotá, que tienen que ver con el monitoreo ambiental, incluso desde las casas. No sé qué tanto
ustedes estén al tanto, por ejemplo, los temas que vive, por ejemplo, Medellín, que tiene por su geografía unas condiciones particulares en las cuales ellos tienen algunos días problemas muy complejos de, de la calidad de aire. Claro. Y hay días en los cuales, por ejemplo, si el nivel de calidad de aire se demerita mucho, se generan unas alarmas, mandan los niños al colegio, hay un pico de placa obligatorio ambiental para disminuir las emisiones del día. Y, por ejemplo, aquí en Medellín se ha utilizado mucho, ellos desarrollaron un dispositivo para hacer una medición básica de variables de calidad de medio ambiente y poder con ello tener algunas predicciones para que las personas estén más al tanto de lo que está sucediendo con esto. Y vía, digamos, este tipo de aplicaciones, pues se espera un gran impacto en todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Entendiendo por ciudad inteligente no solamente cómo una ciudad puede implementar tecnología Sí. digamos, para abordar sus problemas, que normalmente son problemas de congestión vehicular, arreglo de las calles, seguridad, sino también para cambiar un poco la forma en que los ciudadanos se relacionan con el Estado local, ¿sí? Cómo hay mejor interacción y mejor retroalimentación entre lo que los ciudadanos ven y sus problemas diarios y cómo a través de la tecnología y en particular de estas herramientas como Internet las cosas se pueda lograr abordar estas diferentes problemáticas que vivimos en nuestras ciudades. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, y la verdad, se me ocurren pues, todavía más aspectos, pero yo creo que podemos, pues estos son como ejemplos representativos del impacto de Internet de las cosas en diferentes áreas. Claro, bueno, ya para ir finalizando, profesor, tengo dos preguntas más y volvemos al tema de la industria 4.0. Quería preguntarle, a comparación a otros países, cómo se encuentra Colombia en temas de industria 4.0. Y la última sería, ¿qué consejo le daría a alguien que quiera trabajar en industria 4.0? Okay. ¿En cuál de estas diferentes áreas, no importa cuál? ¿Qué consejo le daría? Bueno, no es fácil hacer una comparación objetiva respecto a la adopción de tecnologías de industria 4.0, entre otras cosas, porque cuando hablamos de estas implementaciones industriales, la verdad es que las mismas industrias son muy cautas en decir, bueno, qué sí he hecho, qué no he hecho, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado. Sí, pues existe una natural sentimiento pues de ser muy precavido con respecto a este tipo de temas. Lo que sí podemos decir es que en general aquí en Colombia hemos visto un poco de todo. Hemos visto industrias que tienen implementaciones muy significativas, muy avanzadas en este tema, con implementación de grupos de trabajo en diferentes aspectos críticos, como el tema de ciberseguridad, pero también con el manejo de datos, implementando pilotos de analítica de datos, ya desarrollando equipos de trabajo específicos en la organización para utilizar estos datos y tomar decisiones. Eso se ha visto aquí. Empresas que han hecho pruebas piloto de diferentes conceptos y cómo ir actualizando sus procedimientos y sus desarrollos para esto. Difícil decir si qué tanto en comparación con otros países similares a los nuestros estamos. Lo que sí es claro es que hay algunas organizaciones, también hemos tenido algo de liderazgo en el país para que las empresas puedan avanzar en esto. Y sí decir que reconocer que de todas maneras, antes de pandemia y después de pandemia, ha habido un cambio significativo como en la forma en que las personas se acercan a este tipo de tecnologías. Y la pandemia nos mostró de que para muchas industrias realmente era un tema crítico seguir utilizando estas herramientas, pero también confrontar algunos paradigmas particulares acerca de la operación remota. Hubo un momento donde todo el mundo tenía que
estar operando remotamente y de alguna manera esto nos obligó a hacer un experimento grande social en muchos tipos de industrias para ver estas herramientas cómo funcionaban y lo que vemos ahora pues es mucho movimiento en este sentido en buena parte gracias como a esto que ocurrió en su momento, pues ya hace un par de años, con todos los aspectos relacionados pues con la operación, lo notan enviar a las personas a sus casas y que de todas maneras todo pudiera seguir operando de la mejor manera posible. Entonces, ha habido pues unos avances allí en este sentido. Y la segunda la segunda pregunta que me hacía es que tenía que ver como qué consejos le da a una persona que quisiera introducirse en esa industria 4.0. Yo creo que más que un consejo en sí mismo lo primero es que todas estas herramientas tecnológicas tienen una realidad. No son herramientas que sencillamente se desarrollaran o por haber sido desarrolladas en una parte fuera del país, pues uno sencillamente puede esperar a ver a que eso madure y a ver eso en qué momento nos llega, sino que es una realidad y como realidad que es, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos el deber ser, si somos ingenieros que trabajamos en estos aspectos u otros, o en otros roles, ser conscientes de que tenemos que ser muy conscientes de entender qué es esto, tenemos nuestra responsabilidad de adoptarlo y hacer un buen uso de este tipo de tecnologías, reconocer que hay unas oportunidades interesantes aquí. En estos momentos estamos viviendo en mi país pues todo un tema de transformación energética y está muy ligado precisamente a cómo habilitamos estas herramientas, por ejemplo, que tenemos de Industria 4.0 para hacer esta transformación que esperamos de nuestra economía energética de una mejor manera y ahí tenemos pues la responsabilidad de aprender, dominar estas herramientas, hacer la mejor transferencia que podamos a la sociedad y reconocer que esto es una realidad. Estas herramientas existen, ya están disponibles. Tampoco es realmente nada del otro mundo, es una evolución natural de muchos elementos que ya veníamos trabajando. Entonces, también hay que verlo como lo que realmente es, ¿cierto? Una evolución con nuevas, sí, sí, la integración de varios aspectos que fueron desarrollándose como cada uno independientemente, pero que podemos dominarlos, podemos trabajar y es la oportunidad nuestra también de aportar en esto para nuestra sociedad. Entonces, lo que hay es oportunidades interesantes para avanzar, para desarrollar y es una obligación nuestra de todas maneras estar como al día de estos desarrollos tecnológicos y, y adaptarlos de la mejor manera para nuestra sociedad. Vale, profesor, muchísimas gracias. Ya para terminar, nuestra última pregunta para usted sería, ¿cuál es la idea futurista o invento que a usted le gustaría que se inventara o que existiese? Ya totalmente diferente a todos los temas que habíamos hablado, puede ser algo muy personal de usted. ¿Cuál es la idea futurista? Caramba, qué pregunta tan interesante. No, mira, yo, la verdad, eh, más que una idea futurista, a mí lo que yo siempre he pensado desde hace mucho rato es que ojalá nosotros como sociedad colombiana pudiéramos sencillamente aprender a resolver nuestros problemas de la mejor manera posible y ojalá pues poder dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos pues un mejor país y una mejor ciudad. Y para ello yo sí creo que lo mejor que podemos hacer y evolucionar es cómo ser capaces de resolver nuestros propios conflictos, nuestras propias problemáticas nosotros mismos, pero
que lo hagamos de una manera en que podamos vivir muy, muy en paz. En este sentido, yo sí creo que a lo que mejor vamos a apostarle nosotros es a que todas estas nuevas herramientas, todas estas nuevas tecnologías, cómo integrarlos cada vez más a una mejor sociedad. ¿Sí? Y que nuestras ciudades pudieran funcionar mejor, que nosotros como sociedad pudiéramos funcionar mejor. Y para ello, pues, hay muchas cosas que desarrollar. Por ejemplo, algo que sé que tenemos que poder lograr, que no es tan fácil, es poder tener, por ejemplo, mejores métodos de almacenamiento de energía, que sean mucho más durables, mucho más eh, eh, útiles a largo plazo, sostenibles, para que muchos tipos de aplicaciones que nosotros podemos desarrollar realmente funcionen bien. En este momento somos realmente esclavos de las baterías, ¿sí? Entonces, creo que ahí tenemos unos retos interesantes y algún día vamos a tener que poder desarrollar unas soluciones mucho mejores en este sentido. Pero también creo pues que esto nos debe llevar en general a que seamos como una mejor sociedad en general. Nosotros también como seres humanos, mejores seres humanos y mejores personas, más empáticos con los demás, más comprometidos con un desarrollo justo y con oportunidades más justas para todas las personas que estén a nuestro alrededor. Vale. Entonces, bueno, eh, es una pregunta, la verdad, un poco difícil de responder. No, pero bien, una respuesta inesperada, Sí, pero muy bastante. interesante. Muchísimas gracias por todo lo que compartió el Sí. día de hoy. Le agradecemos mucho su experiencia, su disposición. Y bueno, esperemos tenerlo una próxima vez en una vez más. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Cristina y Camilo, y muchas gracias por invitarme y muchas gracias pues como por tener esta oportunidad, este espacio para dialogar con ustedes y con todas las personas que nos estén escuchando. Gracias a usted por acompañarnos y, como dice Cristín, compartir toda esa información con nosotros y con todas esas personas que nos van a escuchar. Síganos en nuestras redes sociales y estén atentos a todas las cosas que estaremos subiendo. En nuestro próximo capítulo estaremos con un invitado súper especial. Sin nada más y nada menos. Eso fue todo por esta transmisión. Cambio y fuera.